A Medellín no le está cogiendo la noche para reinventarse. Realmente las propuestas y lo que estamos viendo a futuro es bien interesante, desde toda nuestra conectividad en el transporte hasta toda la ambientación, y todas las calles y cómo Medellín se va volviendo una ciudad más internacional y más amigable. ¿Para quién? Para usted, para mí, para los peatones. Ya en muchos lugares de Medellín provoca caminar como en las grandes ciudades del mundo y eso es importante, Germán. Le doy la bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches a nuestros invitados y a nuestros televidentes, por supuesto. Pues probablemente muchas veces, no, ¿para qué van a hacer parques del río? Ese tema lo vamos a discutir aquí en esta mesa porque a mí me parece absolutamente encantador, me encantaría caminar por ahí, me parece delicioso. Ustedes no saben el placer que produce uno poder caminar por unos buenos senderos, por algo. Es que de hecho cuando uno va aquí a Plaza Mayor, o sea, es que el urbanismo y todo lo que hay ahí provoca sentarse en esas guaditas, provoca caminar por todas partes, pero es que es bonito. Y usted que siempre ha criticado lo de espaldas al río. Ah, no, yo eso sí soy, no, por Dios, qué tristeza. Pero bueno, tenemos invitados muy especiales, empecemos por las damas. Carolina Vélez, arquitecta. ¿Quién es Carolina? Yo. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, gracias. ¿Qué has hecho? Trabajar, ¿qué Bueno, soy? eso Trabajar. está bien. Laura Zuluaga también es arquitecta del taller de arquitectura y ciudad. De Latitud, sí. De Latitud. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Juan David Hoyos, arquitecto también de Latitud, taller de arquitectura y ciudad. Nuestro señor gerente del proyecto de Parques del Río, Antonio Vargas, bienvenido. Muchas gracias. Y mi arquitecto con el que seguía, es que quiero arrancar con el arquitecto, hombre, doctor Luis Fernando Arbeláez. ¿Usted cómo está? Muy bien, señor. ¿Ustedes qué tal? Bien, pero triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, a usted no le duele mucho como arquitecto, y yo se lo planteé alguna vez a Fajardo, al gobernador, se lo planteé al alcalde Aníbal Gaviria. Hombre, ¿por qué no cuidamos el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad? Y yo veía con gran tristeza, por ejemplo, como esa casa tan hermosa de la Guacatala se convirtió en lo que se convirtió, la que está aquí al frente del Inter, que era una casa muy linda, también en lo que se convirtió. ¿Por qué no tenemos ese arraigo sobre ese patrimonio arquitectónico? Y eran casas de tapia, pared de 20 centímetros, de 30 centímetros, bueno, o sea, eran unas cosas que era nuestro pasado. ¿Por qué en nuestra ciudad acabamos con todo eso? Creo que nos falta identidad, nos falta saber quiénes somos y de dónde venimos. No valoramos la historia, no valoramos la tradición, no valoramos la cultura. Y a eso se sobrepone el lucro, y eso es muy grave. Miramos la ciudad como un producto inmobiliario. La ciudad no es un producto inmobiliario, es un sitio para vivir, para ilusionarse, para pasear. Esa es la ciudad es para el disfrute. La ciudad no es ni siquiera para el vehículo. Y muchas veces cometemos el error de creer que el peatón circula. El peatón no circula, por favor, el peatón camina. No se puede medir el tiempo que recorre en kilómetros por hora. El peatón no tiene rumbo, deambula por la ciudad. Hay que volver a eso, en medio de una ciudad que respete sus calles, sus plazas y su patrimonio. ¿Qué tanto afecta esto culturalmente a nuestros jóvenes? O sea, es que no queda... ¿Cuántos patrimonios arquitectónicos? Pues ahí hay uno muy representativo de los 50, de pronto de principios del siglo pasado, pero de ahí para atrás todo eso se acabó. De los años 800 quedan los restos, o quedará alguna cosa por ahí. Mire, nosotros hoy en día tenemos un patrimonio, que es el patrimonio que viene de aquello, Medellín, la ciudad industrial de Colombia, sí, que es el patrimonio que dejaron los grandes edificios fruto de la industrialización, sí, que es Bancolombia, el que se llamaba Bemogú, todo ese patrimonio en el centro que tiene algo de Art Deco, edificios racionalistas de la modernidad, de gran factura, que es obligatorio conservar. Pero no es solamente eso, son las calles y las plazas, son sus nombres, y es el patrimonio inmaterial, o sea, aquellas manifestaciones de ciudad, procesiones, eventos cívicos, recordatorios y demás, que debemos recuperar y que hacen parte de la vida de una ciudad. ¿Con quién siente usted que se está identificando nuestra ciudad? Porque es que en muchas ciudades, usted va a Barcelona y el casco antiguo se conserva, en Bilbao, Madrid, en París, en Roma, en cualquier parte. Eso aquí pues se desapareció. Nosotros, ¿hacia qué le estamos apuntando? ¿Hacia una ciudad cómo? Como una ciudad brasilera muy moderna, de pronto como Miami o Fort Lauderdale, que somos hermanos o algo así. Bueno, yo creo que nosotros tenemos... Mire, el futuro hay que partir del pasado. Quien no conoce su pasado jamás podrá proyectar su futuro. Nosotros tenemos un espejo retrovisor que nos muestra la ciudad que teníamos. A partir de eso debemos proyectar la ciudad futura.
Y esa ciudad futura tiene que ver, primero, entender que esta no es una ciudad industrial, que el comercio y los servicios son la dominante, que esta es una ciudad donde la cultura, donde las universidades y los institutos de educación juegan un papel fundamental en la ciudad y que tenemos que mirar eso como un componente muy importante. Y además de eso, tenemos que pensar en nuestro nombre. Nosotros somos montañeros, nosotros vivimos entre montañas, nuestro patrimonio es ese, las montañas, y es un patrimonio muy importante. Y sin esas montañas no hay río. Lo puse a hablar yo, ya lo inspiramos aquí. Yo hablo Qué así. bien. Yo sé que... ¿Me permite una preguntita Claro antes de que que sí, Germán. nos vamos para el tema principal? ¿Y quién responde por esto? Es decir, ¿a quién le cabe la responsabilidad? ¿A las alcaldías, gobernación, al Estado, al gobierno? ¿A quién? La responsabilidad de todo eso que está... Usted imagínese Jericó, a Jericó lo coge el progreso y empiezan a acabar con Jericó. De destruir el patrimonio. Empiezan, ¿Quién debe cogen responder por a eso? Jardín y empiezan a tumbar todas las casas de Tapia, por Dios, que ente, el único que tenemos que es absolutamente bien resguardado es Santa Fe de Antioquia, Sí. pero el resto no. ¿Quién nos protege de que no nos dañen esa arquitectura colonial? ¿Quién responde por lo que ya se dañó? O quién debe responder por esto. Mire, todos somos responsables. La administración por no tener los mecanismos de protección. Los inmobiliarios por creer que un edificio patrimonial es un lote, y no es un lote, es un elemento de valor que es necesario preservar. Y la comunidad por no hacer aquello que hacían hace algunos meses en distintas ciudades europeas. Nosotros tenemos que indignarnos. Sí, estoy de acuerdo. Y tenemos Yo la vivo capacidad indignado. de indignarnos. Vivo Y tenemos indignado. que hacerlo. Yo vivo indignado. Si no somos culpables también. Y mi indignación sirvió, porque yo he indignado con el río Medellín, veía, pero absolutamente indignado con esta situación. Una línea partiendo la ciudad, los de este lado del río y los del otro lado del río. Hombre, en una ciudad tan verde y tan hermosa como la de nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de salir a visitar varios países del mundo, se da uno cuenta de ese verde, pero no solamente el verde, las flores que se producen, las naranjadas, las amarillas, las rosadas, de todos los colores, en esas épocas que tenemos acá, y espalda al río, y el río lo que huele maluco, lo feo, lo oscuro. ¿De dónde nace toda esta idea? Sí, buenas noches. Yo creo que hay que empacar todo lo que estamos hablando ahorita con lo que venían hablando ustedes. Yo creo que, si bien es cierto, ha pasado unas cosas que no deben haber pasado, el tema de aquí para adelante va a ser diferente. Si se está volviendo al río, recuperando lo más valioso que es el río, Empresas Públicas ha hecho una inversión de más de $1.000 millones para salvar la calidad del río, de las aguas, con el tema en San Fernando y lo que se va a entregar el año entrante en Bello, tanto el colector como la planta purificadora de las aguas y el plan parrilla del centro. Todo eso hace es que, con la frase del alcalde de Lima Gaviria, es devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Cuando eso ocurra, ustedes van a ser los grandes defensores de la calidad del agua, de las riberas del río y de ahí para adelante, a través de las quebradas, de las montañas, con lo que se está haciendo del Jardín Circunvalar y el Cinturón Verde. Entonces, ese patrimonio, que yo lo veo un poquito más lejitos, para mí es el patrimonio natural de Medellín. Yo creo que pocas ciudades del mundo tienen esa vegetación que tiene Medellín, esa capacidad de recuperar la vegetación y la naturaleza. Entonces todo esto va a comenzar a tener mucho más vida y mucho más sentido con este proyecto. Pero este es un plan estructural. Es un programa estructural. ¿Sabe por qué eso? Pues me vuelvo para allá, para donde mi amigo, que él me ayuda a varilla aquí, que me gusta tanto. ¿Será que esto de pronto no termina en una colcha de retazos? Y le digo esto es porque uno cuando mira Plaza Mayor, el anterior Palacio de Expediciones, se volvió en una colcha de retazos. Hicimos aquí, vamos ampliando por acá, y entonces de repente ve usted unas cosas de hace 20 o 30 años, después ve, o sea, como que no hay una concordancia en todo eso. ¿Por qué nos pasa esto? La ciudad no es obra de una generación, la ciudad es fruto de muchas generaciones y cada generación va haciendo soporte. Nosotros hemos soñado con acercarnos al río desde principios del siglo XX. En 1943 López Pumarejo propuso un parque junto al río. El maestro Pedronel Gómez propuso un proyecto alrededor del río y ahora volvemos con el tema. Yo creo que cuando los sueños empiezan a ser iterativos, empiezan a hacerse realidad. Tenemos que convencernos de que somos capaces de hacerlo. Y que no vamos a hacer una colcha de retazos, Y o sea, que vamos a hacer un proyecto integral bien hecho. Don Germán, ya me inspiré demasiado hoy. No, venga, yo quisiera
que nos detuviéramos un poquito en algo que usted dijo hace un momento cuando hablaba de la calidad del agua del río Medellín. Pero usted se acuerda de lo que vemos aquí cada rato pasando. Sí, claro. O sea, nos lo pone muy bonito, de varios colores, varias veces, lo hemos visto. Las empresas que contaminan. Y sanciones, bueno, a veces sí y a veces no. ¿Cómo garantizar que después de que se haga esto tan bonito que van a hacer ustedes, no nos vamos a seguir sufriendo esto? ¿Y cómo hacer que esas empresas que van tirando lo que les da la gana al río, pues también tomen conciencia de lo importante que es no hacerlo? Mire, aunque las cosas a veces no son perfectas, yo pienso que Medellín sí tiene una querencia con el río, muy diferente al fallo del Consejo de Estado reciente del río Bogotá, que hubo un regaño muy fuerte a toda la administración y a todas las alcaldías que cruzan el río, por el río Bogotá, por las cuales cruzan. Aquí hay una autoridad que es el área metropolitana, es muy importante. Quizás está en desarrollo de cuál debe ser su verdadera actitud ante el río y ante las personas que hacen ese tipo de infracciones. Pero es que lo interesante del proyecto es cuando la gente ya está al río, y no es que pasó por ahí por la noche y no lo vio, es que como está ahí lo está viendo. Él va a comenzar, la ciudadanía va a comenzar a exigir que haya más, y eso es lo que creemos que es importante, que la ciudadanía sea la que alerte a las autoridades y le exija a las autoridades. Me parece que eso es uno de los valores más importantes que tiene el proyecto. Ahora a la autoridad le interesa mucho, digamos a EPM y a la ciudad, porque ha hecho una inversión muy grande, es que $1.000 millones ya, y la va a tener que seguir metiendo más plata como seguridad, porque los ciudadanos van a comenzar a exigir más calidad. Yo le puedo interpelar un poquito. Hace por ahí 15 años o 17 años, tuve la oportunidad de entrevistar, hace mucho tiempo ya, entrevisté al director de Mi Río. Sí. Qué gran ilusión en esa época. Recién inaugurado Mi Río, el hombre decía, 7 años, esto está descontaminado, el agua va a ser transparente, lindísima. ¿Navegable? Yo no sé si navegable. Después el presidente Uribe, por allá en su gobierno, dijo que sería muy bueno represarlo y hacer unas cositas ahí para que fuera navegable, que es viable. Eso está inventado, eso no hay nada que hacer ahí. ¿Qué pasó con Mi Río? ¿Será que esto de pronto también se nos queda en ilusiones? Bueno, usted me perdona, lo que pasa es que como hay unos antecedentes ahí que uno lo ponen a uno a pensar. Lo que pasa es que alguien acabó con esa empresa. Sí, con ese proyecto. justísimo. Y lamentablemente, pues, y creo que como que para allá va, no solamente aquí, sino en otras ciudades del país. El tema del agua es un tema vital, es un tema de estos siglos, de la conservación del agua y digamos el culto al agua. Yo pienso que Medellín no se va a quedar muy atrás, es más, creo que es líder, pero va a coger mucho más De fuerza. pronto Mi allí. Río nació en la época que no era. De pronto. Dejémosle esa duda ahí. Bueno, cuénteme un poco por qué tenemos a estos personajes acá y de dónde, o sea, cómo empezó todo este asunto. Pero quiero decir lo siguiente, observe la juventud. Sí, maravilloso. Ya nos habíamos dado cuenta. Observe a la juventud, ellos han ganado un concurso internacional con jurados internacionales de altísima talla y fueron seleccionados dentro de 57 propuestas la empresa de ellos. Me impresionó mucho porque llegaron propuestas de España, de muchas partes del mundo, donde tiene una experiencia, una experticia grandísima, y nos lo ganamos acá. De 22 ciudades del mundo, Sí. con un jurado que era más internacional que local. Bueno, eso está bien. Porque aquí dicen que, es que los países y tal. No, este jurado eran 4 internacionales y 3 locales, Sí. de altísima calidad. Y ellos terminan siendo los ganadores por la concepción que tienen del proyecto. Pero además, yo metí la cucharada, Sí. porque es que ellos son la generación del río. Nosotros vamos a ser la generación que hizo algo por el río. Ellos van a defender el río. Muy bien. Ellos, digamos, con la actitud de la empresa de ellos que se llama Latitud, Sí. van a sacar van a hacer y van a hacer la fuerza que necesita la defensa de un proyecto, de una vivencia. Germán. No, que yo les quiero preguntar a los tres, cuando aparece este proyecto y se lo ganan después, tiene que ser por algo. Y les quiero preguntar eso a ustedes, ¿cómo se imaginaron ese río como para llegar a ganarse el proyecto? Cada uno se imaginó el río de alguna manera y hoy nos pueden contar cómo quiero yo el río, cómo lo querían ustedes.
Venga, entonces yo la permita. Veamos este video que tenemos preparado del río para que la gente sepa, todos los televidentes, de qué estamos hablando. Entonces, por favor, me lo ruedan. Hoy, la ciudad busca darle la cara al río nuevamente. El reencuentro con el río Medellín será también un reencuentro con la naturaleza. Nos entenderemos nuevamente como parte de un ecosistema. Las estrategias de intervención del proyecto son: establecer el río como eje ambiental, integrar las quebradas al proyecto, integrar los vacíos verdes a la red ecológica, reciclar y rehabilitar infraestructuras, industrias y espacios abandonados con potencial. El río, como principal estructurante de nuestra geografía y nuestra ciudad, es la mayor oportunidad para generar una continuidad biótica en el Valle de Aburrá. Las quebradas, a su vez, tejen el ecosistema y permiten la conexión de espacios públicos entre el centro del valle y sus laderas. La articulación de zonas verdes configuradas, enlaces y nodos ambientales fragmentados por las vías y la arquitectura terminan de componer la red ecológica y peatonal. Diferentes estrategias permiten superar la división atribuida a las vías, liberando espacio a nivel peatonal, ampliando así la oferta de espacio público útil. Bueno, ahora sí los dejo. Bueno, son varias cosas a la vez, o sea, son muchos puntos. Nosotros primero vivimos en esta ciudad, la conocemos, sabemos cuáles son los puntos donde uno quisiera como ver conexiones. Entonces nosotros empezamos como a soñar qué potencialidad tiene nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene un clima muy especial, o sea, es la ciudad de la eterna primavera. Entonces ahí empezó a surgir la idea de tener un gran parque botánico. Entonces lo que nosotros queríamos era como a través de la recuperación y volver al río, que es bien importante que a través de este proyecto de espacio público la gente vuelva al río y empiece a entender que cuidar nuestros sistemas hídricos es muy importante. Entonces básicamente a partir de todo este tema ambiental nosotros empezamos a pensar, debe ser un parque botánico, porque así empezamos a tener la gente aprendiendo desde la cultura botánica, o sea, tener todas las especies endémicas de la región. Entonces nosotros empezamos a soñar cómo podríamos tener, es que la ciudad está con grandes zonas desconectadas. Por ejemplo, tenemos el jardín botánico, que es básicamente como el único lugar que tenemos de parque verde que la gente puede ir, y la gente se está centrando como en todos los centros comerciales, la gente se debe volcar a los espacios públicos. Entonces creo que el río fue la oportunidad más grande para nosotros para proponer qué era lo que nos soñábamos, cómo se debía conectar la ciudad. Conocemos la ciudad, sabemos dónde queremos estas conexiones, entonces creo que fueron muchos puntos los que miramos, pues es algo que viene desde hace mucho tiempo también. Déjeme hacer una breve pausa y enseguida le tengo una pregunta de esas duras. Ya volvemos. Cosmovisión presenta a Bebe. La reconocida cantante española llega con su gira 10 años no son nada. 12 de julio a las 8 de la noche en el Teatro de la Universidad de Medellín. Bebe irrumpió en la industria musical hace 10 años con un disco que supuso uno de los mayores reconocimientos a su carrera. Informes, taquillas del teatro y Ticket Express 444-4446.